Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a mis hermanos y hermanas. Espero que se encuentren de verdad muy bien. Les habla su hermano Luis Luker y bueno, gracias al Señor estamos aquí con una lección más y estamos en el curso de Escatología 1. En esta oportunidad vamos a ver la tercera lección. Ya dejamos la lección, ¿verdad? Lo que era la primera y la segunda eran la introducción a la escatología bíblica. En esta oportunidad ya vamos a ir entrando en materia un poquito más fuerte, por así decirlo, y vamos a continuar, como dije, con la clase de escatología y tema nuevo. Hoy vemos tema nuevo. El tema de hoy que vamos a ver es o se llama interpretación de la profecía. Entonces, hoy vamos a ver interpretación de la profecía. Vamos a aprender bastante sobre esto. Obviamente, mis hermanos, es importante el interpretar la profecía. Es muy, pero muy importante. Además de esto, hay que saber que hay varias formas de interpretarla. Eso hay que saberlo y conocerlo. Y hay algo con respecto a eso que acabo de decir, que la profecía es importante interpretarla, pero hay varias formas. Y justamente es ahí donde está el problema. El problema es que hay varias formas de interpretar la profecía. Quizás, vamos a ver, quizás alguien me pueda preguntar y decir, bueno, ¿qué? Luker, entonces, ¿qué es? ¿Que Dios es demasiado complejo para poder entenderlo? O que me digan, no sé, o Dios no se comunicó de la forma adecuada con nosotros para que, para que entendiéramos la palabra. Y mis hermanos, cualquiera que me haga ese tipo de preguntas, la respuesta es no. La verdad es que no es eso. Más bien los que la estamos volando y sacándola del estadio, somos nosotros, somos los seres humanos los que la estamos volando. ¿Y por qué motivo estamos volándole y estamos haciendo cada tontera increíble? Justamente porque nosotros no utilizamos lo que es la herramienta correcta para poder interpretarla. Y es ahí justamente donde radica el problema, en la herramienta que ustedes y yo estamos usando para poder interpretar. Como para todo, ¿verdad? Si yo quiero, por ejemplo, si yo necesito un desatornillador para sacar un tornillito de algún reloj, pues la verdad es que yo no puedo usar un destornillador, ¿verdad? Grande. No puedo usar un tenedor, no puedo usar una cuchara. Yo tengo que utilizar el desatornillador adecuado para poder sacar los tornillos de ese reloj. Entonces, y si es, vamos a ver, y si es del tamaño, suponiendo que tenemos los desatornilladores, bueno, ahora ya tenemos el desatornillador, pero ahora hay que buscar cuál es el adecuado. Si es Philips, los Philips son aquí en Costa Rica los que son de punta de estrella, eh, o los destornilladores de punta plana. En fin, entonces, aunque tengamos el desatornillador que sea el tamaño adecuado, hay que buscar que sea o plano o Philips. En fin, eso es lo que más o menos quiero decirle. Entonces, es el tipo de herramienta que utilicemos. Yo tengo que utilizar la herramienta correcta. Tengo que usarla. Ahora, ojo, a lo mejor, a lo mejor, yo sí puedo sacar el tornillito con cualquier otro destornillador, sacar la tapa, sacar otro, hasta con un tenedor si fuera posible. Muy probablemente lo puede hacer. Pero esa no es la manera correcta. A la de menos, mientras yo lo estoy tratando de sacar, muy probablemente lo puedo dañar. Muy probablemente puedo dañar el reloj, quebrar alguna pieza o descomponerlo en su totalidad. Les cuento una anécdota. Yo practiqué ciclismo desde muy joven. A mí desde uno de los primeros regalos que a mí me dieron desde que yo estaba pequeño fue una bicicleta y fue lo mejor que pudieron haber hecho en aquellas épocas. Yo comencé a practicar ciclismo, ya a practicarlo, entrenar y todo eso, como a los 12 años, más o menos. Eh, yo tuve bicicletas desde niño, tuve, en algunas me las robaron,
Y yo no sabía de mecánica de bicicletas, hasta después aprendí, ¿verdad? Y todo eso. Un día yo me encuentro un marco de bicicleta tirado en un lote baldío. Yo estaba todavía chiquillo, entonces me lo encontré y estaba feillo, estaba feillo. Entonces lo que hicimos mi hermano y yo fue agarrar el marco, llevarlo, lijarlo, chanearlo o arreglarlo, como decimos aquí, ¿verdad? Chanearlo bonito y empezamos a comprar piezas, ir poco a poco comprándole piezas para armar la bicicleta. Pero en el proceso de armar la bicicleta, por ejemplo, yo, repito, yo en aquel entonces no sabía, era una bicicleta, un marco de bicicleta 20, lo que se le llaman de cuña en aquel entonces. Entonces, yo comienzo a armar la bicicleta y cuando yo necesitaba, por ejemplo, meter el eje de cuña en el marco o quitar el plato y poner todo eso, yo agarraba un martillo, un destornillador que había en la casa y ¡blum! Y le daba y le daba y le daba. Entonces llegó un momento en el que el plato de la bicicleta, hasta que parecía un óvalo, se hacía de un lado para el otro, porque yo estaba utilizando las herramientas que no eran las correctas. Y sí, la bicicleta me llegó a funcionar, me llegó a funcionar, este, me llegó a funcionar, pero estaba fea y dañada. Ya con el pasar del tiempo, ya obviamente fui adquiriendo, comprando y ya adquiriendo herramientas y adquiriendo conocimiento hasta que ya tuve yo un mountain bike y ya empecé a practicar, a entrenar ya con una bicicleta buena y todo ese tipo, eso, pero lo que quiero decirles es que la herramienta incorrecta puede ser que funcione, puede ser que logre hacer lo que uno necesita, pero va a dejar chueco todo, todo lo va a dejar chueco. Entonces, mis hermanos, así es la manera también de interpretar la escritura. Nosotros tenemos que utilizar la herramienta correcta y ojo, yo quiero que entiendan algo. Cuando hablo de la herramienta correcta, nosotros no estamos descubriendo o inventando el agua tibia. No es algo que no se haya utilizado. Más bien por el contrario, la manera correcta de interpretar la escritura es la manera en la que ella misma se interpreta. Es decir, yo les recomiendo, pueden ir al curso de hermenéutica, ustedes ahí van a aprender respecto de cómo interpretar la Biblia. Este, la Biblia se le llama, la interpretación, la Biblia se interpreta por la misma Biblia, se llama la analogía de la fe. Perdón, la analogía, perdón, de la fe no, la analogía de la Biblia, pues, la analogía, sí, la analogía de la fe también. Y que los primeros cristianos, ellos también lo hacían. Y como les decía, el problema, perdón, sí, es la analogía de la fe. En el curso de hermenéutica ustedes lo pueden aprender. Entonces, como decía, el problema obviamente viene después. Acuérdense que los primeros cristianos hacían esto también. Pero como dije, el problema viene después. Pero todo tiene que ver, ¿por qué viene el problema? Porque todo tiene que ver con la soberbia y el orgullo del ser humano. Ah, ¿por qué? Porque los seres humanos nos creemos que somos muy capaces, muy cargas. Ay, somos demasiado inteligentes, entre comillas, para ver las cosas que nadie más ve en las escrituras. Porque ese es uno de los graves problemas que nosotros vamos a ir viendo poquito a poquito, lo vamos a ir viendo más adelante. Y fíjense, muchos le tienen hasta miedo, porque como no hay, no, como hay, perdón, como hay como 9 métodos de interpretación, y mucha gente cree que esto es muy complejo. Por ende, les da miedo. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, por ejemplo, nos habla de la bestia de 7 cabezas, que tiene una tanta cantidad de cuernos, etcétera. Y luego nos habla Apocalipsis también sobre aquellas langostas con cuerpo de no sé qué, con cara de o rostro como de humanos, etcétera, etcétera. Es decir, es un tema complejo y tiene que haber, seamos honestos, tiene que haber algo de complejidad. Pero mis hermanos, Dios no se está comunicando con nosotros para complicarnos la existencia,
Si Dios hiciera eso, Dios sería malo o sería una persona, por así decirlo, mala. Y que si se comunicara de esa manera con nosotros sería malo. Sería alguien malo, imagínense. Muchas personas hasta han dicho, escuchen esto, hasta han dicho que nadie puede entender, nadie la puede entender. Hasta dicen, ojo, hay gente que ha dicho que hasta que dicen que los padres católicos, los sacerdotes católicos, estudian años y años y años para poder entenderla y que ni aún así pueden entenderla. Eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos nosotros imaginar a un Dios que nos agarre y que nos meta en un laberinto? No podríamos imaginar eso. Ahí nos deja más bien, y que, o sea, imagínense ustedes a Dios. A Dios que nos tome y nos ponga en un laberinto y que nos deje ahí solos para que cada uno de nosotros resuelva cómo, no, resuelva la vida y todo esto como a nosotros nos dé la gana. No, Dios no es malo. Dios no es malo y Dios se comunica claramente. Y como dije, no, Dios no nos deja así. Dios se comunica de una manera para que ustedes y yo, mis hermanos, lo podamos entender. Y yo les he comentado, les he comentado que sí, hay una realidad, hay versículos en la escritura que cualquier niño los puede entender. Pero, siempre hay un pero también la realidad es que también hay pasajes que son difíciles de entender. Y ahí ya no es tan fácil la cosa, ya no es tan sencilla. Y por esta razón, Dios nos deja en la misma Biblia cómo interpretar la Biblia. Entonces, como dije, el problema está en la mente del ser humano, del hombre y la mujer. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar del anticristo, a nosotros nos han dicho, por ejemplo, no, a nosotros no, pero hay gente que ha dicho, ha asegurado, casi que juran y todo, han dicho que el anticristo es el Papa. Ellos han dicho eso, algunos. Otros dicen que no es el Papa. Otros dicen que el anticristo es el movimiento musulmán, es decir, la religión musulmana, ¿verdad? Y así nos han traído durante años. Otros dicen que el anticristo es un político de los Estados Unidos. O sea, por favor. Por eso les digo, por eso la gente no le quiere entrar a estos temas porque hay gente que se la tira bateando, que un día cenaron hojas de cannabis y empezaron a soñar y a tener cuestiones extrabíblicas y cosas raras. Pero, como les dije, no es así. Es decir, la gente que escucha cosas como estas, ¿qué diría? Bueno, pues nadie tiene la razón aquí entonces no hay manera de saberlo. Muchos dirían eso. Y mis hermanos, lo vamos a ver. Vamos a ver que sí sabemos, es decir, no sabemos quién es el anticristo, pero al menos sí sabemos de dónde viene. Sí sabemos de dónde viene. Y lo mismo sucede, mis hermanos, o lo mismo ha pasado para las fechas del regreso del Señor Jesucristo. A través de la historia se han dado montones de fechas del regreso del Señor Jesucristo. Y todavía en Internet, escuchen esto, muchos predicadores famosos han salido ahí en el Internet y se han rajado decir que venía, no sé si ustedes se acuerdan que hubo un tiempo que dijeron que iba a venir en septiembre. Mis hermanos, estamos en abril 2024 y todavía no viene. Bueno, esta lección yo espero, la estoy grabando y yo la programo y yo espero que salga en abril para ver. Déjenme ver para que no... sí, creo que sí. Sí, creo que sale, sí, correcto, para abril. Estamos en 2024 y Cristo todavía no viene. Hubo una época también en la que un predicador, y no solo ese, sino muchos lo han dicho, que les han dicho a sus feligreses, vendan casas, vendan carros, dejen todo porque Cristo regresa. A mí me lo dijo y regresa en esta fecha. Y la gente dejó trabajos, dejó familias, dejó casas, dejaron de todo. ¿Por qué? Por seguir a este tipo de personas. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Que han estado bateando, solo se han estado imaginando, comieron
frijoles y frijoles malos en la noche y tuvieron pesadillas, lo que ellos se imaginan. Y por el contrario, en lugar de ayudar, lo que eso hace es que la gente rechace más la enseñanza de la profecía de la Biblia o la profecía bíblica, es decir, la enseñanza de la escatología. ¿Todo por qué? Todo por el ego de ellos, todo por el ego del hombre, todo por la soberbia. O sea, entonces, mis hermanos, para que nosotros no fallemos, nosotros vamos a estudiar y lo bueno, les tengo que decir, lo bueno es que ustedes también pueden, o es mejor dicho, pueden o ya están estudiando hermenéutica. Repito, yo les sugiero, vayan y estudien hermenéutica. Vamos por 2 cursos ya de hermenéutica 1 y hermenéutica 2. Más adelante voy a dar hermenéutica 3, donde vamos a ver más cosas. Pero por el momento pueden ir empezando con esos 2 cursos para que lo entiendan. Pero si ya están estudiando, excelente. Entonces vamos a estudiar cuáles son las reglas de interpretación correcta para que nosotros no fallemos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Yo no sé si yo se los he dicho, si se los he comentado, por ejemplo, cuando alguna palabra viene en los manuscritos, pero si yo no lo he hecho, acá se los voy a mencionar. Ojo lo que dice este Apocalipsis 1.1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Mis hermanos, escuchen esto primeramente. Cuando dice ahí en la Biblia, en Apocalipsis 1.1, dice, la revelación, pongan atención, el artículo la, no existe en el manuscrito original. Ese artículo, la, no existe. Es decir, el traductor no lo puso. El que escribió no puso la. A veces yo digo, yo sé que son buenas las intenciones. Son buenas las intenciones. No crean que yo estoy criticando al que tradujo, al que lo tradujo. Porque ellos son personas que evidentemente saben muchísimo más y muchísimo más que yo, que ustedes saben un montón. Pero a veces no nos ayuda. Algunos de los artículos o de las preposiciones que pusieron en la escritura no nos ayudan a veces. Entonces, yo no los estoy criticando, lo que estoy diciendo es que no nos ayudan, porque repito, ellos saben más, ellos son eruditos y expertos en eso, yo no. En fin, la palabra la o el artículo la no existe. La primera palabra que nosotros encontramos en Apocalipsis 1.1 es solamente revelación, es decir, diría revelación de Jesucristo, punto, así, en ese verso, revelación. Y para que ustedes también tengan una idea, no sé si yo se los ponía o se le pone, por ejemplo, se le pone el nombre al libro o a la carta lo primero que venía, es decir, la primera palabra. Entonces, vean que esta palabra empieza con revelación. No es la revelación, empieza con revelación. Entonces, por eso nosotros tenemos el nombre de este libro como Apocalipsis, porque la primera palabra es Apocalipsis. ¿De dónde viene este Apocalipsis? Viene del griego, que prácticamente suena igual que en español Apocalipsis y quiere decir revelación. Entonces a las cartas, como dije, a las cartas y todo eso se les ponía el nombre de la primera palabra que sale en la carta o en los manuscritos. No sé si usted ha escuchado a mucha gente que le llama a este libro, por ejemplo, Revelación. No le dicen Apocalipsis, sino le llaman Revelación. Bueno, a eso se debe, porque se llama revelación. Entonces, fíjense, yo les digo que Dios está interesado en que nosotros sepamos acerca de la profecía, porque vean lo que dice, otra vez, lo que dice. Revelación, acuérdense que le estoy quitando el artículo la. Entonces, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Revelación de Jesucristo, o sea que Dios le dio. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Mm?
para que, bueno, si ustedes se fijan, Dios quería que Juan tuviera toda esa visión para que Juan la compartiera con todos nosotros. Pregunto, ¿está interesado Dios en que usted sepa de la profecía? Por supuesto que sí. Si nosotros seguimos leyendo, ahorita nada más es por hacer un comentario o el comentario, incluso hay una bendición si nosotros leemos el libro del Apocalipsis o la carta del Apocalipsis o la escuchamos. Veamos cómo Dios nos está diciendo, léelo o escúchalo. ¿Por qué? Porque aunque no lo entendamos, cuando todo esto suceda, lo que dice el Apocalipsis, nosotros vamos a saber que ya venía en la palabra de Dios y que Dios ya lo había dicho antes. Pero entonces, aquí le dice a Juan que lo escriba para compartirlo con todos nosotros. Así que mis hermanos, Dios no es malo. Dios no está dejando la revelación solamente para mentes muy agudas o muy inteligentes o que sean súper capaces. Tampoco dejó la revelación para personas que tienen, entre comillas, un don que tenga que ver con la profecía. No, 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 no. La dejó para todos nosotros. Obviamente, mis hermanos, la interpretación de la escritura, la interpretación y de la escritura tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y en el curso de teología, por ejemplo, de teología sistemática, nosotros vimos, y les recomiendo también que vayan allá, nosotros vimos cómo la iluminación va de acuerdo a nuestra fidelidad con Dios. Y cuidado, porque yo he escuchado gente que tienen como mínimo, ojo con esto, yo he escuchado gente que tienen como mínimo 3 doctorados y que hablan de pasajes y que incluso muchos de ellos han dicho, yo sé que no se puede entender, aquí han dicho así, yo sé que no se puede entender este pasaje, pero a mí un día Dios me reveló lo que significa. Uy, qué grueso, de verdad, o sea, qué suave, ¿ah? Y este tipo de hombres sueltan a decir cualquier cantidad de barbaridades. Y cuando usted tiene un conocimiento, aunque sea mínimo, usted se va a dar cuenta que la interpretación de eso o de esos versículos que ellos dicen no es lo que ellos están diciendo. ¿Saben qué es lo que da más tristeza? Es que ellos, cuando se anuncian, ellos no se anuncian como el siervo o el aprendiz de inútil, no. Ellos dicen eso, con sus grandes títulos, soy licenciado en esto, doctor en aquello, en esto, en divinidades. Y ¿saben qué es lo peor? Que la gente que los escucha están como atontados, embobados, ahí como, oh. Y estos hombres, mis hermanos, y se los digo yo de verdad, estos hombres rompen, quiebran y despedazan una de las reglas más importantes de la Biblia, que es la regla más importante de todas. ¿Y cuál es esa, Luker? Que la Biblia se interpreta a sí misma, la analogía de la fe. Mis hermanos, Dios no nos ha metido en un laberinto. Así que nosotros, mis hermanos, por el contrario de desanimarnos, más bien nos debe de animar precisamente el hecho de que Dios quiere que nosotros sepamos de su revelación. Él nos ha preparado y si usted es creyente, si usted es creyente, mira aquí tengo una falta, ya la arreglé. Si usted es creyente, usted está equipado, mi hermano, para poder hacerlo. Es decir, yo quiero ser cuidadoso con esto de equipado, quiero ser cuidadoso, ponga atención. No quiero decir que esto es en automático y que ya por el hecho de que usted está aquí ya está ahí listo y ya, no. Sino que nos ha dado el Señor su Espíritu Santo para que Él empiece a administrarnos a medida que nosotros estamos leyendo, a medida que nosotros estamos aprendiendo, y ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos va mostrando cada vez más de la escritura, nos va enseñando, no es en automático, hay que leer, hay que estudiar y ahí está el Espíritu Santo que nos apoya y nos ayuda. Vamos a Primera de Juan,
capítulo 2, versículo 27, para que nosotros veamos esto. Aquí Juan lo que nos dice en este versículo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Pongan mucha atención. Espero que hayan prestado atención a ese versículo. Ahora, aquí la unción quiere decir el Espíritu Santo. Y recuerda que el Espíritu Santo tiene varios símbolos y uno de ellos era el aceite que se representaba en el Antiguo Testamento. Ese era el aceite, representaba al Espíritu Santo, era un símbolo. Y nosotros, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, nosotros lo recibimos a Él. Y vean lo que dice, otra vez, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ok, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere, mis hermanos, no a que eso se pone como en automático, como dije, en nuestra mente, no. Quiere decir que nosotros nos ponemos a estudiar y esto que es la palabra de Dios, que al final de cuentas es la revelación de Dios mismo y su propósito, cuando nosotros estamos estudiando, entonces Dios mismo nos va a ir enseñando. Eso es lo que quiere decir. Ahora, yo les decía de hombres que yo he escuchado a veces, que a veces se escucha uno como en conferencias. Por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando yo escucho o veo a alguien que se llama pastor, maestro, profeta o lo que ustedes se imaginen, yo muchas veces me percato de que los textos que están utilizando para enseñar no están correctamente usados. No están correctamente usados. Y esto porque yo he leído la palabra, la he estudiado, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos recuerda lo que nosotros estamos estudiando hace un tiempo atrás en mi antigua congregación donde nos congregábamos mi esposa y yo. Una vez llevaron a un hombre eh, que se dice apóstol, que se dice apóstol. Él llegó a la iglesia, ¿verdad? Pomposo, con su séquito de pastores y de líderes, eran como 20 o 30. Llegó, bueno, le tocó subir al altar a predicar o a enseñar. Mis hermanos, de todo lo que duró hablando, no mencionó nada de la escritura, solamente habló para mencionar de los grandes logros que ha hecho en su congregación, de poner un rótulo nuevo, de que ha viajado por aquí, ha hecho esto, solo para eso. No utilizó la palabra y dijo unos cuantos, dos versículos y ya, y ni siquiera en el contexto de lo que, sí, y solo habló de sus logros, habló de sus líderes, de sus pastores y de todo lo grande que él ha hecho. Nada más. Y al final le dijo a toda la gente que se levantaran y que se pusieran de pie y que fueran al altar o al frente para él poner la mano en la cabeza de cada uno de ellos y él orar por la gente. Yo suponía que como venimos o veníamos de una iglesia donde teníamos un buen maestro y todo eso, yo suponía que la gente no iba a ir. No, todos se fueron de cholos. Todos. Todos se fueron a ponerle la cabeza a ese hombre. Así de sencillo. O sea, no disciernen, no prestan atención, etcétera. Bueno, eso era un ejemplo que quería comentarles. Como dije, mis hermanos, el problema es que nosotros somos tan malos en nuestra relación con el Señor que no estamos pegados a la palabra de Dios. Nada más escuchamos predicaciones. Y a lo mejor, mi querido hermano, hermana, nos la pasamos escuchando predicaciones, noticias de la farándula cristiana y de las cosas que suceden en el mundo cristiano y en eso nos la tiramos y escuchando toda la semana predicaciones, toda la semana. Y yo no digo que eso esté mal, quiero aclarar algo, no estoy diciendo que esté mal, está bien, no digo que sea malo, pero el Señor, yo hago la pregunta, el Señor nos mandó a que escucháramos predicaciones toda la semana. Repito, pueden escuchar predicaciones, yo escucho predicaciones, yo tengo que estar ciertos días, yo tengo que estar entrando para llevar mis clases, para llevar cursos y para poder ver otras cosas que están sucediendo.
Pero el Señor nos mandó a que escucháramos predicaciones toda la semana. No, no nos mandó a eso. Nos dice que leamos su palabra. No es lo mismo, ¿verdad? Que estar escuchando predicaciones. Yo conozco gente que se la pasa escuchando predicaciones. Solo eso. Y generalmente cuando usted ya los escucha, ya hablan y actúan como lo hace el pastor o el predicador al que ellos están escuchando. Y ya repiten o dicen exactamente lo que, ojo, lo que ellos dicen. No, no dicen lo que dice la palabra. Entonces, no es lo mismo. Una cosa es la predicación y está bien, no está mal, es buena para nosotros, es necesaria, pero no cumple la función de leer y estudiar por nosotros mismos. Esto sucede en todas las congregaciones. Yo conozco hermanos y hermanas que hoy están metidos en congresos sirviendo y haciendo que los llaman para que den ¿cómo se llama? Que den charlas, testimonios, un sinfín de cosas a hermanos y hermanas. Pero usted les pregunta a la Biblia, no saben nada. No conocen dónde está tal cosa, no han leído eso. No quieren estudiar, no se quieren preparar. Por favor, en serio. Por eso aquí dice que la misma unción, es decir, el Espíritu Santo nos enseña. Dice otra vez, así como la unción misma, es decir, el Espíritu Santo, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Primera de Corintios, vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 11 al 13, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y ahí ese espíritu está con E mayúscula. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿se fijan? Ahora, ¿cuáles son las cosas que Dios nos ha concedido que menciona el texto? Bueno, aquí están. No tenemos que andar inventando absolutamente nada, están ahí en la misma escritura. Toda promesa que usted vea ahí es para usted. También, obviamente, todo lo que tenga que ver con la enseñanza en cuanto a la vida diaria y en cuanto a nuestra relación con el Señor. Entonces, todo nos lo ha dado Dios para que nosotros podamos saber, entender, conocer y profundizar todo lo que queramos en la palabra de Dios. Mis hermanos, ojo con esto, porque cuando yo comencé a estudiar y a prepararme, yo recuerdo muy bien. Para mí esto fue un gran golpe en mi vida. Les soy muy sincero, cuando yo empecé a estudiar y a prepararme. ¿Por qué? Porque vine a darme cuenta que todo lo que uno ha visto, todo lo que a uno le han enseñado en las congregaciones y todo lo que uno ha visto, no es como la palabra de Dios dice. O sea, te quiebran, te despedazan el paradigma, los muros, tus creencias, tus tradiciones, todo la palabra, porque no es como te lo enseñan. No es como te lo enseñan. Y no es como lo enseña la palabra de Dios. Y resulta que vengo a la palabra de Dios y comienzo a ver las cosas diferentes. ¿Y por qué? Porque la unción, el Espíritu Santo, empieza a mostrarme el sentido correcto de lo que es la escritura. He ahí, mis hermanos, la importancia de venir a la palabra de Dios. Y puesto que es la palabra de Dios, ¿quién nos tiene que enseñar esta palabra? El Espíritu Santo. Así. Y pregunto, ¿cómo entregó Dios la profecía? Ahí hay una pregunta. ¿Cómo entregó Dios la profecía? Bueno, vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vean qué interesante lo que vamos a ver. 2 de Pedro 1, 19 dice, tenemos también la palabra profética más. Ok, me voy a detener un momento. Aquí nosotros tenemos
una palabrita, hay una contracción. Yo no sé si ya lo dice. Tenemos también la palabra profética más. Esta palabra más, esta contracción, eh, en el original o en el manuscrito original no existe, no viene. Y aquí sí me da gusto decirles, mis hermanos, que esa palabra no viene en el manuscrito. Más bien diría así el texto. Tenemos también la palabra profética más segura, que lo acabamos de leer. Ahora, el escribano o el escriba muy probablemente, pero muy probablemente, agregó o le puso esa palabra más. Seguro, él la puso, estoy suponiendo, seguro la puso para que nosotros nos sintiéramos como, por así decirlo, más seguros, ¿verdad? Pero pongan atención, es la palabra profética segura. Ojo, tenemos también la palabra profética segura, segura. Y ojo, ¿es segura o no es segura? Así de sencillo. Cuando hablamos de verdad, o es de verdad o no es de verdad. Porque nosotros no podemos decir, bueno, esto tiene mucho de verdad. No, 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 mis hermanos, nosotros no podemos decir eso. No lo podemos decir. No, no podemos decir eso. O es verdad o no es verdad. Por eso me da gusto o me gusta decirles que esa palabrita más, la palabra profética, o sea, no existe. Esa palabra más no existe. Es decir, la palabra profética es segura. Punto. No hay falla. No es que hay ni más ni menos. Es que es segura. Punto. Punto. Así de sencillo. No hay otra. Sigue diciendo el texto bíblico. A la cual hacéis bien en estar atentos. Otra vez me detengo. Al estar atentos, ¿cómo, Luker? De atentos. ¿Al estar qué? Atentos. Entonces, no puede ser, no puede ser que entendamos la palabra de Dios si nosotros no estamos atentos. Si estamos leyendo nada más por leer, simple y sencillo, no podemos entender. ¿Por qué? A veces nosotros leemos como en automático, ¿verdad? Y a veces estamos pensando en otras cosas. Y nuestra mente, oiga, nuestra mente es tremendísima, es tan poderosa, que nosotros podemos hacer cosas como esas. Pero eso no es bueno para nosotros, mis hermanos, porque no estamos poniendo atención en la palabra de Dios. Entonces aquí nos dice que es bueno estar atentos. Y dice, continúa, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ojo, me detengo. Y si nosotros queremos saber cosas que las demás personas no ven, porque ahí mismo en el pasaje de Primera de Corintios 2 también dice que Dios nos va a enseñar cosas que ojo no vio ni oído yo. Pero si no estamos atentos, no las vamos a ver tampoco nosotros. Pero si nosotros estamos atentos, como si fuera una antorcha en lugar oscuro, entonces no, entonces no se nos pierden los detalles. Vamos a comenzar a encontrarlos. Continúa diciendo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Esto que estamos viendo o que vamos a ver durante este curso de escatología, no vamos a, repito, nosotros no vamos a descubrir el agua tibia. Nosotros no estamos inventando el agua tibia. Nosotros no vamos a llegar a ninguna conclusión, mis hermanos, que otros no hayan llegado. Vamos a saber lo que ellos saben y que nos sirve incluso a nosotros para poder adquirir mayor conocimiento o estar más seguros de la información que nosotros vamos a leer. Porque aquí nos dice, no es de interpretación privada. Es decir, no crean cuando alguien les dice a ustedes, ay hermano, es que Dios me reveló que esto significa tal cosa. Y va contra toda la enseñanza anterior a lo que dice la escritura. Es decir,
No puede ser. Como número uno, no puede ser. Y como número dos, versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no es que el ser humano, a quien Dios le dio la palabra, que el hombre ideó, pensó, detalló lo que nos iba a decir. No, para que me puedan comprender. Dios no le dijo a una persona, en este caso vamos a suponer a Pedro. Él no le dijo a Pedro, Pedro, el mundo se va a acabar, por darle un ejemplo, ¿verdad? Es decir, no lo dijo nada más así. Y, y que nada más le dice, el mundo se va a acabar. Él no lo dijo nada más así. Entonces Pedro, inspiradazo, empezó a decir, de ahí, pues se va a acabar porque viene un meteorito, viene la tercera guerra mundial. No, 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 no. No se trata de eso, mis hermanos. Dice que como la profecía no fue traída por voluntad humana, eso también nos dice que Pedro no dijo, o Pablo, cuando llegó al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, no dijo, pues ahora sí les voy a escribir a los hermanos de Tesalónica acerca del arrebatamiento. No, no, no. En este caso, la carta a los tesalonicenses, Pablo estaba escribiendo, Pablo estaba escribiendo y el Espíritu Santo lo empieza a guiar a que escriba sobre el arrebatamiento de la iglesia. No fue voluntad de Pablo. Pablo no lo pensó. Pablo no hizo un esquema o un borrador antes para que, luego ponerlo en la carta. El Espíritu Santo empezó a guiar a Pablo y Pablo escribió. Por ejemplo, cuando Pedro escribe, el Espíritu Santo empieza a guiar a Pedro para que Pedro escriba. Así lo mismo con Juan. Juan, el Espíritu Santo, también lo empieza a guiar. No es que esto va a ser, empezó a guiarlo. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta detalles como estos. Y dice el texto, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya nosotros, mis hermanos, aquí viene una parte en la que yo quiero que pongan mucha, mucha atención para que puedan entender a qué se refiere con esto de inspirados. Ya vimos dos diferencias de inspiración. Repito, esto también ustedes lo van a poder ver en el curso de teología sistemática para que puedan entender de eh, eh, la inspiración, la iluminación y la revelación, la inspiración y la iluminación. Eso lo pueden ver en teología sistemática y, si más no me equivoco, también en hermenéutica. Entonces, como dije, ya vimos dos diferencias de inspiración o dos diferencias de inspiración que hay en la Biblia. Mis hermanos, Pablo, el apóstol, utiliza la palabra para cuando dice que toda, escuchen, que toda la escritura es inspirada por Dios. Pongan atención. La palabra inspirada viene del griego teoneustos. Teoneustos. La referencia es 23:15 para los que tienen el diccionario bíblico. Igual, en la presentación, en la descripción, yo dejo el PDF. Ahí ustedes pueden ver la palabra. Se las voy a deletrear. Pablo escribe la palabra para inspirada, una palabra que es en el griego teopneustos, es Theopneustos, teopneustos. Esta es una palabra, ojo qué interesante, esta es una palabra que se encuentra una sola vez en la Biblia y que en el griego no existía.
Y cuando el Espíritu Santo guía a Pablo, Pablo, de acuerdo a las reglas gramaticales del griego koiné, Pablo escribe, compone esta palabra porque está formada por dos palabras. Si preguntan qué es el griego koiné, simple y sencillo. El griego koiné es sencillamente la palabra griega para común, o sea, el griego común. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, inventa esa palabra. Pero recuerden que es de acuerdo a las reglas gramaticales del griego koiné. Entonces, quiere decir, esta palabra, ¿qué significa? Esta palabra es que es exhalada de la boca de Dios, es decir, es el aliento de Dios. Quiere decir también que sale de la boca de Dios mismo. Y así es como Dios le comunicó a Pablo lo que había escrito. Cuando Pedro, por ejemplo, Pedro nos está escribiendo esta carta, ¿verdad? De Pedro, él nos dice que los santos hombres de Dios son inspirados. Pero pongan atención, ya la palabra aquí que Pedro utiliza es una palabra distinta a la que Pablo utilizó. Pedro utiliza la palabra fero, F-E-R-O, 5342. Fero o feró. ¿Qué significa esta palabra, Luker? Fero o feró. Quiere decir o significa que es guiado, llevado, empujado. Eso significa feró. O sea, para la palabra inspirados. Es la misma palabra que se puede utilizar, pero para aquella época, ¿verdad? De ellos, cuando, por ejemplo, un barco estaba en el mar, ¿qué hacía el viento? El viento soplaba, llenaba las velas de aire y el aire empujaba al barco. Eso se refiere feró, a eso significa feró, ser llevado, empujado, es llevado o impulsado por el espíritu. Esa es la idea que muestra la palabra feró. Entonces, para que ustedes puedan o entiendan esto de la inspiración, para que ustedes lo puedan tener claro. En detalle, fueron guiados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos nosotros tanta confianza a la palabra profética segura. Es decir, no hay falla. Tan así que no hay falla que todas las profecías que ya se cumplieron tal y como dice la Escritura. ¿Qué nos garantiza a nosotros que lo que resta por cumplirse se va a cumplir? ¿Mm? ¿Qué nos garantiza? Pues el simple hecho de que ya se cumplió toda la mayoría. Por eso nosotros estamos seguros. En lo que nosotros estamos seguros es, perdón, en lo que no estamos seguros es el cómo, cuándo y algunos detalles de eso, ¿verdad? Pero sabemos que se van a cumplir. El hecho de que no sepamos el cómo, cuándo y algunos detalles no significa que no se vayan a cumplir, se van a cumplir. Ahora, el hecho profético que nosotros como iglesia estamos esperando, ¿cuál es, mis hermanos? Simple, el regreso del Señor Jesucristo. Todos los cristianos sabemos que Cristo va a regresar. ¿Cuándo? No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Va a ser, no sabemos cómo va a ser. Hay algunas ideas que nosotros, que vamos a ver luego en la escritura, pero como está todavía en el futuro, pues todavía no sabemos los detalles. No sé si me doy a entender. Yo no sé si se acuerdan que yo di el ejemplo acerca del chip, ¿verdad? Que dicen del 666, que van a poner en la mano, o que en la frente, etcétera, etcétera. Si ustedes recuerdan, yo hice un comentario y a lo mejor eso no es cierto. Probablemente lo que yo dije tampoco es cierto. Pero, o del chip, cuando dicen que también que es un chip, es el otro. Pero ¿saben qué es el problema? Que ya fue una conclusión que sacó mucha gente y que esta idea del chip es aceptada ya por lo general. Es aceptada. Pero, ¿por qué no sabemos que eso va a pasar?
porque no nos dice en la escritura lo que es el 666. La escritura no nos dice a nosotros con exactitud qué es el 666. Entonces, nosotros no podemos saber qué va a pasar, no sabemos si es un chip, puede ser el humanismo, como creo yo, pero puede ser el chip y puede que no sea el humanismo, puede ser otra cosa. No lo sabemos porque no ha pasado. Yo por eso les decía que yo también llego a la conclusión, como les acabo de decir, de que el 666 no significa un chip, que el 6666 es simplemente y sencillamente quiere decir humanismo, y que es el humanismo que se ha metido básicamente en la iglesia. Entonces los seres humanos estamos poniendo, aunque creamos en Dios, muchas veces estamos poniendo primero al hombre y luego a Dios. El humanismo. Bueno, eso nada más para que tuviéramos una idea. Ahora sí, es la palabra profética segura. Pero, ¿por qué tantas fallas? Sencillo. Aquí en segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es decir, Pedro está hablando del por qué no ha regresado todavía. Entonces dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Esto quiere decir, mis hermanos, de estas cosas escatológicas, ¿verdad? Entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ahora, por eso les digo, sí hay algunas cosas que van a ser difíciles de entender, pero atención, luces, atención, atención a lo que nos dice Pedro. Ojo lo que dice Pedro, guiado Pedro por el Espíritu Santo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Entonces, ¿quiénes no van a entender lo que es la palabra de Dios? Aquí dice la palabra, aquí no lo está diciendo. Los indoctos. ¿Qué quiere decir indocto? Simple y sencillo. Los que no estudian, los que no tienen conocimiento. Y los inconstantes, aquí vemos a los que sí estudian, pero que son inconstantes. Un día están, otro día no están. Un día aprenden algo y ya después no aprenden. Entonces, ese es el problema, mis hermanos, y ha sido el problema a través de los 21 siglos de cristianismo. Todos aquellos que han especulado con la palabra de Dios y sobre todo con la escatología, es por esto que nos dice Pedro. Y escuchen esto, Pedro murió alrededor del 67-68 de la era cristiana. Y pongan atención, para ese año, para esos años, que él murió entre el 67 y 68, para ese año, Pedro, ya estaba viendo cómo había gente indocta e inconstante, que ya estaban torciendo las escrituras. Por eso Pedro lo escribe. Y hoy nosotros tenemos que tener cuidado para no torcerlas, para no forzarlas a que digan una cosa que no debe de ser y tratar nada más de apantallar a la gente. No, mis hermanos. Aquí no venimos a tratar de apantallarlos a ustedes. Yo no vengo a apantallarlos. Para nada. No venimos a forzarlas, las escrituras. Para nada. Ahora, vamos a ver ahora 4 principios para la interpretación segura de la profecía bíblica. Para estos 4 principios. Como número uno, y lo voy a repetir para que lo apunten. 4 principios para la interpretación segura de la profecía bíblica. 4 principios. Número 1. Primero tenemos que interpretar el pasaje profético o escatológico literalmente. Repito, les doy un chancecito. Primero tenemos que interpretar el pasaje profético o escatológico literalmente. Una vez más, lo repito. Primero tenemos que interpretar el pasaje profético o escatológico literalmente. Ok. De acuerdo
a las 4 reglas o principios que nosotros vamos a ver, este que les acabo de dar es el más importante, el de interpretarlo literalmente. Ahora, Luke, ¿qué quiero, Luker, qué quiero decir cuando hablamos de literalmente? Porque podemos malentender esta palabra literal, ¿verdad? Podemos malentenderla. Mis hermanos, lo que yo estoy diciendo es que cuando nosotros leamos un texto en la Biblia, nosotros debemos de hacer una lectura como la hacemos cuando leemos el periódico o cuando leemos un libro. No estoy diciendo que al decir que vamos a interpretarlo literalmente, yo no estoy diciendo que vamos a excluir o quitar las figuras del lenguaje. Quiero que pongan atención. A lo mejor usted está escuchando algunas cosas que tal vez no ha escuchado antes. Y muy probablemente usted las va a escuchar en hermenéutica. Y me va a escuchar a mí hablar de eso. No me voy a adelantar en ese tema porque yo no estoy dando hermenéutica ahorita. Ustedes lo pueden ir a escuchar. Les recomiendo, investiguen. Yo les voy a mencionar cosas, pero usted debe de investigar y de ir a estudiar hermenéutica. ¿Oyó? Ok. No quiero decir, cuando yo interpreto literalmente algo, no quiere decir que yo estoy quitando o excluyendo las figuras del lenguaje. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Nosotros, los costarricenses, y en sí el mundo entero, nosotros todos somos dados a hablar con figuras de lenguaje. Es decir, ya nosotros tenemos nuestra manera de pasar información de una manera que parece a veces contradictoria, ridícula o incluso absurda, pero es como así hablamos, y eso es en todo el mundo. En ese sentido, la Biblia se escribió así, mis hermanos, y así nosotros tenemos que interpretarla. Por ejemplo, el Nuevo Testamento hace 21 siglos en un continente diferente, con un idioma diferente. Bueno, lo que tenemos que hacer es fijarnos, recuerden, repito esto, el Nuevo Testamento hace 21 siglos, ¿verdad? Fue escrito en un continente diferente, con un idioma diferente, y lo que nosotros tenemos que hacer es fijarnos en el contexto cultural. Ahorita lo vamos a ver. Y otros principios para poder interpretar. Otra vez, mis hermanos, nosotros no somos extraterrestres, o ellos, los que escribieron las escrituras, no son extraterrestres. Estas personas hablan como usted y como yo. Y eso nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, si a mí me roban la billetera, un ejemplo, si a mí me roban la billetera, yo voy a ir a la policía y tengo que levantar un acta. ¿Será correcto lo que yo estoy diciendo? No, no es correcto, es absurdo, porque yo no voy a levantar un acta. Yo no voy a levantar un acta. Yo estoy utilizando una figura del lenguaje que todos entendemos. Pero muchas de nuestras figuras de lenguaje son absurdas porque es una figura de lenguaje. Yo no voy a levantar un acta. Porque hay gente que tal vez puede interpretar eso como levantar un acta. ¿Qué fue? ¿Que se cayó y la tiene que llegar a recoger del piso? No. Por ejemplo, en este curso vamos a ver símbolos y los símbolos son aquellos que nos hablan, por ejemplo, ya sea color, número, animal, personas o lo que sea, que representan algo, que nos dicen algo. Esto también ustedes lo van a poder ver también incluso en hermenéutica. Ahora, por ejemplo, cuando la Biblia habla del Cordero, el Cordero es un símbolo de Cristo Jesús. Y nosotros ya lo sabemos porque es algo fácil de entender. Entonces, todas estas figuras las vamos a considerar así, literalmente.
Y cuando yo digo literalmente, quiere decir que utilizo las reglas gramaticales como se usa en todo el mundo para entender lo que eso significa. Así de sencillo. Por eso me refiero a literalmente. Por eso les estoy diciendo, es como cuando usted lee un libro o cuando ustedes leen el periódico. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, hoy en la Asamblea Legislativa, los diputados del partido X hicieron un paro. Bueno, aquí los ticos sabemos lo que yo estoy diciendo con eso, pero tal vez en otros países y regiones no comprendan, y si alguien no lo entiende, por ejemplo, aquí sabemos que es un paro, tal vez hay otras regiones de Latinoamérica que entiendan que es lo mismo, pero pueden haber otros que no. Pero si alguien no lo comprende y si alguien no lo entiende, ¿qué debe de hacer esa persona para poder entender a qué me refiero yo con que esos diputados hicieron un paro? Simple y sencillo. Ir a un diccionario e investigar. Eso es lo que en buena y sana teoría deberían de hacer. Igual como nosotros. Ahora, cosas como esas debemos hacer para poder estudiar la palabra. Ahora, yo les estoy dando ejemplos para que nos sea fácil cuando nosotros lleguemos a las profecías. Si yo les digo, afuera, un ejemplo, yo les digo a ustedes, afuera estacioné mi carro y hay 4 carros de color blanco. Quiero que pongan atención con esto porque esto pasa y es en serio. Yo les digo, aquí el supuesto es la historia de los carros, pero afuera estacioné mi carro y hay 4 carros de color blanco. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo que hay varios carros iguales. ¿De qué color son? Blancos. ¿Cuántos carros? 4. Bueno, eso es lo normal en nuestro lenguaje. Pero ojo con esto. Hay gente que para interpretar la profecía hace esto, hace esto. Sí, yo dije, un ejemplo, yo dije que yo me estacioné afuera. Hay 4 carros blancos, pero hay personas que vienen y dicen, hay 4 carros y son de color blanco. Ah, ok. Y el blanco es el símbolo de la paz. Ah, quiere decir que la paz está bien cerca, está a punto de llegar. No, mis hermanos, eso es absurdo, es algo tonto. Eso es lo que ha hecho mucha gente con la interpretación de la profecía. Y la profecía está clara. ¿Y qué hacen ellos? La complican. Ellos hablan de otra cosa que no es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, a veces leemos a ciertos autores de libros y vemos lo que ellos escriben y nos damos cuenta o nos preguntamos cómo llegó este tipo o este autor a esta conclusión. Si es tan claro lo que dice la palabra del Señor y este autor está inventando y salió con cosas como esas. Por favor, es que es absurdo, es absurdo. Bueno, avancemos. Ok, ¿qué es el método literal? Ahí para que lo tengan. ¿Qué es el método literal? Es aquel que le da a cada palabra el mismo significado que tiene en su uso habitual o común. Repito esto. ¿Qué es el método literal? Es aquel que le da a cada palabra el mismo significado que tiene en su uso habitual o común. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, adiós hermanos, ¿yo qué les estoy diciendo? Básicamente les estoy diciendo bye, chao, hasta luego. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero ojo, hay personas que cuando oyen eso, dicen adiós. ¡Ah! Nos está enviando a Dios. No, mis hermanos. Aunque el origen de esa palabra haya sido eso, enviar a Dios, así, aunque haya sido el origen de la palabra, yo no les estoy diciendo eso.
Yo les estoy diciendo bye bye, chao. Entonces, yo tengo que interpretar esa palabra de acuerdo a lo que usamos nosotros comúnmente, si me doy a entender. Si yo les digo a ustedes, mis hermanos, hermanos, ojalá que de regreso a su casa a ustedes les vaya muy bien. ¿Yo qué les estoy diciendo? Yo les estoy diciendo que les vaya bien, que Dios los acompañe, que les vaya bien. Yo en ningún momento dije, ojalá, que esta palabra, ojalá, es una palabra en árabe que quiere decir Alá quiera. Mis hermanos, yo no estoy hablando de Alá. Ojalá ya es una expresión que utilizamos para decir, es como decir, uy, que se le dé, de verdad, que lleguen bien. Estamos hablando en español, Spanish, Spanish, y vamos a usar el Spanish, el español, como debe de ser o se debe de hacer. Ok, apunten el método de interpretación correcta de la palabra de Dios es, ese es un punto número 2 que vamos a ver. El método de interpretación correcta de la palabra de Dios es el método literal. El método literal es es el que acabamos de ver y aún no lo hemos terminado. El método literal, gramático, histórico, geográfico, cultural. Es más, vamos a ver. Esta sería la definición larga de que le acabo de decir. Es la definición larga. Cuando usted escucha que el método que se está utilizando para interpretar la profecía o la Biblia en general es el método literal, cuando ustedes escuchen esto, ya nosotros sabemos de qué se está hablando. A veces, algunas personas dicen, incluso a veces digo yo, bueno, es el método literal gramático histórico, pero también incluye otras palabras como el geográfico y cultural. Entonces, no se asusten. Cuando ustedes escuchen que se está utilizando el método gramático histórico o literal gramático histórico, es eso. Recuerden que lleva también geográfico y cultural. Por ejemplo, literal, ya lo estamos viendo, ya estamos viendo lo que es. Vamos con el otro punto. ¿El otro cuál es? Gramático. Gramático. Quiere decir que tenemos que estudiar la gramática. Gramático. Quiere decir que tenemos que estudiar la gramática. Vean, yo les tengo que decir algo y se los tengo que confesar. Yo en la escuela fui bien baboso. Yo era bien cerradito. Y había varias materias, pero entre esas una materia que no me gustaba era el español y todo lo que tenga que ver con la gramática. Cuando yo empecé a estudiar lo que es la palabra de Dios y todo esto, mis hermanos no saben cuánta falta me hizo haber estudiado la gramática para poder leer de la manera correcta. Pero bueno, entonces, literal gramático. Otro punto, histórico. Histórico. Tenemos que ver el contexto histórico en el cual se está dando lo que nosotros estamos viendo en la palabra, aparte de la revelación, ¿verdad? La parte esta de la revelación. Otro punto, lo geográfico, es decir, geográfico, ¿en qué lugar se dio o se dieron los eventos? Recordemos que la palabra de Dios fue escrita en 3 continentes diferentes. Otro punto, el cultural, es decir, cuál era la manera de proceder de la gente de acuerdo a su cultura. Porque, por ejemplo, algunos de yo soy de San José, Costa Rica, quizás haya gente que no es de San José, quizás que estén escuchando y sean de Limón, tal vez sean de Guanacaste, no lo sé. La cuestión es, nuestra cultura no es igual. Aunque somos del mismo país, nuestra cultura no es la misma. ¿Por qué? Porque tiene que ver con contextos de comportamiento distintos. Por ejemplo, yo les comento aquí. Bueno, en YouTube ustedes pueden ver la fotito de mi esposa conmigo y mi hija, pero mi esposa es negra. Ella es negra, pero es nacida en San José, pero con cultura caribeña por su mamá y sus familiares.
Y cuando ella y yo nos conocimos y luego nosotros nos casamos, yo tuve, y en realidad todavía tengo que aprender más de ella y de su cultura, porque al principio ella me decía, a ver, también lo usa todavía a veces, entonces ella utilizaba esta frase y decía, es que ustedes los pañas son extraños a la hora de comer tal cosa. Y yo me quedaba, ¿qué es eso? Paña, ¿a qué se refiere? Bueno, paña significa blancos. O sea, ustedes los blancos son extraños en comer tal cosa. Y cosas así, y otra vez lo digo, tiene que ver con la cultura. Por eso, estas reglas las tenemos que observar. Por ejemplo, yo ya les di una, dos, tres, cuatro, cinco reglas. Cinco reglas que vamos a ver. Ahora, vamos a Génesis capítulo 3 versículo 1 y voy a leer algunos versículos. Y voy a comenzar con el verso 1 y yo voy a ir preguntando o diciendo algo mientras yo lo estoy leyendo para que ustedes vean cómo nosotros debemos de leer en un momento determinado. Y dice así, Génesis 3.1, dice, pero la serpiente era astuta. Un momento, me detengo. Dije serpiente. Ahora, ¿yo de qué estoy hablando? Estoy hablando ahorita de un animal. Sigo leyendo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ojo con esto. Ahora, fíjense, fíjense, nada más algo sencillito, sencillo. Comenzamos a leer y nosotros vimos la palabra serpiente. Y serpiente es igual a un animal. ¿De acuerdo, verdad? Ok. Pero después nosotros leímos otros versículos y yo pregunto, ¿estamos realmente hablando de un animal? ¿Estamos realmente hablando de un animal? La respuesta es no, ya no. ¿Por qué, Luker? Porque dice que no es un animal, digo que ya no. Porque el contexto, mis hermanos, en el contexto ya nosotros vimos que no es un animal común. Por lo tanto, no puede ser una serpiente normal. Se está refiriendo a Satanás. Y eso todos lo sabemos. Entonces, cuando nosotros leemos aquí la palabra de Dios, nosotros no podemos quedarnos con la primera idea. Tenemos que leer el contexto para saber de qué nos está hablando, porque el contexto puede cambiarlo todo. Yo fui al contexto que está adelante, pero bien puede ser que el contexto probablemente venga atrás. Y bien, también puede ser que el contexto no sea inmediato, es decir, que no está cerca, sino que sino que sea mediato en el sentido de que esté a una distancia, quizás de una carta, quizás de un libro o de varios libros, o no. Puede ser que el contexto sea remoto, o puede ser más bien que el contexto, que esté más bien en el contexto remoto. ¿Qué quiero decir? Que yo tengo que conocer la escritura para poder saber de qué me está hablando. Por eso, mis hermanos, es tan importante tener en cuenta el contexto en el cual se están diciendo las cosas. Y ya vamos finalizando, mis hermanos. Lucas, capítulo 22, 44, dice, pongan atención porque yo he escuchado a muchos predicadores decir esto. Lucas 22, 44. Estando en agonía, Jesús, está hablando de Jesús, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vamos a suponer, mis hermanos, alguien viene y dice, hermanos, el Señor estaba sufriendo tanto, tanto, que le chorreaba por su rostro sangre.
Y el predicador, mientras está diciendo eso, le hace llegar el sentimiento a la gente y hasta que lloren, ¿verdad? La gente los hace llorar y al decirles que decirles que Jesús goteaba sangre de todo eso. Yo les pregunto, ¿es eso cierto? No, no es cierto. El Señor no sudó sangre. Y Luker, ¿y por qué yo digo que no sudó sangre? Porque dice el texto como si fuera, como si fuera algo, pero no era sangre. No sé si se fijan. O es sangre o es sudor. Ustedes luego lo van a ver como dije en hermenéutica, porque es un símil, pero es un símil que tiene también, es un símil, pero también viene con una exageración, es decir, una hipérbole. Es decir, como grandes gotas de sangre. Entonces, si ustedes se fijan, cómo tenemos que estar listos y atentos, como nos dijo Pedro al principio, ¿verdad? En lo que estábamos leyendo, porque si no, nos vamos a ir en la trampa y vamos a caer en un hoyo. Entonces, mis hermanos, aquí para no hacerlo más largo, vamos a detenernos aquí. Y primero Dios, la siguiente lección, seguimos con la segunda parte de la interpretación de la profecía. Mis hermanos, el Señor me los continúe bendiciendo. Sigan aprendiendo, sigan estudiando, vayan a las otras clases y vayan aprendiendo de los otros cursos. Gracias por su atención. El Señor me los bendiga. Chao.